Jesucristo eres. Hermosa congregación, usted tiene la palabra de Dios en esta mañana, en el nombre de Jesús, en esta escuela dominical. La paz de Cristo, hermanos. Bueno, ayer estábamos con los hermanos del internet. Me hicieron una pregunta. Y la pregunta giraba en torno de qué momento para mí fue significativo durante el tiempo que estuve aquí sirviendo al Señor. Y fue un momento muy sencillo, pero de mucho valor. Para mí de los días más felices que tuve en la Argentina fue aquel en que el primer argentino, por lo menos en mi función como misionero, el primer argentino me dijo: quiero ser bautizado en el nombre de Jesús. La verdad que no pude contener lágrimas, pero eran lágrimas mezcladas con mucha alegría y gratitud a Dios. Y le dije al Señor: Señor, si tú me enviaste sola y exclusivamente a compartirle el Evangelio a este varón, ya con eso, Señor, me siento pago. Porque él era un hombre que tenía la idea de que de Colombia no podía venir nada bueno. Así pensaba él. Y me lo dijo en la cara. Me dijo: yo pensé que de Colombia no podía venir nada bueno. Pero ahora reconozco que Colombia ha invertido tiempo, dedicación, oración, ofrenda misionera a favor de países como la Argentina, y no hemos perdido el tiempo. Aquí hay un pueblo para honra, gloria y alabanza de nuestro Dios. Aquí hay un pueblo que no es distinto al colombiano, en el sentido de que con el Evangelio se derriban las fronteras. En el Evangelio no hay fronteras. En el Evangelio solo hay un pueblo para la gloria del Señor. De manera que ese momento para mí fue muy significativo, porque uno en la obra misionera aprende, y lo digo así, aprende a valorar el valor de un alma. Colombia se bautizan en cifras grandes los colombianos. Y casi que se está abriendo una obra cada semana en Colombia. Ya contamos con 4,000 y pico de pastores. Pero hermano, no se preocupe. La obra del Señor en la Argentina también va a ser muy grande. No sé si ustedes ya ofrendaron, porque si ofrendaron, vamos a leer la palabra del Señor. ¿Ya ofrendaron? Yo creo que también ofrendé ya. Amén. Vamos a leer un texto de la palabra del Señor. Está en el libro de los Salmos. Es el Salmo 72. Y vamos a leer los versículos 18 y 19. ¿Qué predicar? Es el gran dilema de los predicadores. Pero he orado y he pedido a Dios
que este sea el sermón que responda a la necesidad de alguien aquí. Que de alguna manera sea la respuesta de Dios a un necesitado. Amén. Quiero hablarles de la gloria de Dios. Y para eso he tomado este Salmo 72, versículos 18 y 19. A la letra dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Ustedes quisieran orar a mi favor? Amén. Que Dios me use. El tiempo ha pasado, son las 11:20, pero que sea el tiempo que Dios quiera. Porque a este campamento hemos venido dispuestos a invertir el tiempo en lo mejor. Y qué mejor que oír a Dios. Yo espero que Dios hable a través de este siervo. Oremos. Señor Jesús, honramos tu presencia, honramos tu palabra. La mejor manera de honrar tu palabra, Señor, es oyéndola con atención, aplicarla a nuestra vida y vivirla conforme tú, Señor, lo esperas. Yo he venido a esta convención y espero que tú me hagas instrumento especial y útil para hacer la respuesta a algún necesitado acá, para que por sobre todas las cosas tu nombre sea glorificado, para que, Señor, tú seas reconocido, entendiendo que para ti y solo para ti es la honra y la gloria. Gracias, Señor, por tu pueblo, dispuesto a oír tu voz. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quizás, una de las palabras que más escuchamos en los cultos, en las reuniones del culto, es la palabra gloria. Alguien pasa aquí a este lugar y dice: voy a cantar este himno especial para la gloria de Dios. Alguien se levanta y dice: voy a dar un testimonio para la gloria de Dios. El director de turno de la reunión del culto dice al auditorio con todo énfasis: ¿cuántos dicen gloria a Dios? Y luego dice: y con más vida. Y fue que no desayunaron, invitando al pueblo a que le dé la gloria a Dios. Pues bien, a raíz de eso, yo un día me pregunté: ¿qué quiere decir la gloria? Y fui un poco más allá. Me pregunté: ¿y cómo le damos la gloria a Dios? ¿Cuándo y cómo le damos la gloria a Dios? Yo me pregunté: ¿será que la gloria es un lugar? ¿Será que es un estado? ¿Será que la gloria es la obra del Señor en nuestras vidas? ¿Será que la gloria tiene que ver con el carácter, la naturaleza y los atributos de Dios?
Pues bien, la Biblia siempre tiene las respuestas y gracias a Dios por eso. Me fui al Antiguo Testamento y me encontré con una palabra hebrea, Shekinah. Esa palabra que de pronto en inglés dice Chakaina, palabra un poquito extraña. Y disculpen que les traiga aquí a colación el hebreo, pero fue el ejercicio que yo hice. La palabra Shekinah traduce la gloria de Dios. Y cada vez que la palabra aparece en el Antiguo Testamento, está asociada con algo, con la presencia visible y perceptible de Dios. Era por lo regular un resplandor muy fuerte de luz que se revelaba donde acontecía un pacto de Dios con el hombre, en este caso con los hebreos, o por qué no decirlo, con la humanidad en general. Eso se dio en el tabernáculo. En el libro de Éxodo, en el último capítulo, dice la palabra del Señor, capítulo 40 de Éxodo, versículo 34, cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo. Dice el versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Es más, dice, Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube estaba sobre él. ¿Y qué más dice? Y la gloria de Jehová lo llenaba. Eso sucedió en la construcción del tabernáculo. Pero cuando Salomón construyó el templo, sucedió algo similar. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, el versículo 1 dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y los sacrificios. Y dice, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová lo llenaba. Es decir, que Dios se manifestaba visiblemente. Y miren, hermanos, es que hay lugares donde el Señor se manifiesta. Él está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. En un lugar como estos, donde estamos reunidos nosotros, el Señor se manifiesta. Se ha estado manifestando. Y qué bueno es escuchar que una hermana, una joven anoche recibió el Espíritu Santo. Es Dios manifestándose. No es otro, es el Señor. Entonces, concluimos que la gloria del Señor, la Shekinah, tenía que ver con la presencia visible de Dios. Me encontré en ese examen del Antiguo Testamento con la palabra hebrea Ikabod, que quiere decir la gloria ha partido, o la gloria se ha ido, o traspasada ha sido la gloria de Dios. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 4, se nos cuenta que los filisteos se levantaron
en guerra contra los de Israel. Y en el primer encuentro que tuvieron, Israel fue derrotado. Y hubo 4,000 muertos en Israel. Y los de Israel tenían el arca del pacto. El arca del pacto era el lugar donde estaba la presencia de Dios, o donde se manifestaba la presencia de Dios. Porque los israelitas dijeron, hemos perdido la batalla, pero ¿por qué no traemos el arca para que el Señor esté entre nosotros? Y estando entre nosotros, Él nos ayude a ganar la confrontación con los filisteos. Y trajeron el arca. Y cuando llegó el arca, todos gritaron de júbilo. Y dice la Biblia que la tierra tembló con el grito de los hebreos. Y los filisteos tuvieron miedo y dijeron, ¿qué es ese grito? Y les contaron, lo que pasa es que el arca de Jehová llegó al campamento de los israelitas. Y dijeron, ay de nosotros. Los filisteos, que no sabían nada de Dios, dijeron, esos justamente los mismos dioses que le trajeron las plagas al faraón y a los egipcios el día del éxodo, o los días del éxodo. ¿Qué será de nosotros?, dijeron. Israelitas tienen a Dios en su campamento, pero esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que nosotros no seamos siervos de ellos, sino al contrario, ellos siervos de nosotros. Y vino la confrontación, y los israelitas volvieron a perder. Y ese día murieron 30,000 hombres de Israel. Elí, que era el sacerdote, estaba sentado en una silla junto al camino, preocupado por la situación, y un hombre que escapó de la batalla con los vestidos rotos y con tierra en la cabeza, llegó a traerle la noticia a Elí que la arca del Señor había sido tomada por los filisteos. Y que los sacerdotes Ofni y Finés, hijos de Elí, habían sido muertos. Y Elí no resistió la noticia, dice que cayó de espaldas y se desnucó y murió. Y que su nuera, la esposa de uno de sus hijos, que estaba para dar a luz, cuando escuchó la noticia de que habían sido muertos su esposo y que había muerto su suegro y que el arca del Señor había sido tomada, ella dio a luz y murió. Pero le puso un nombre a su hijo, se llamará Icabod, que significa traspasada ha sido la gloria de Dios. Fíjese usted que ellos pusieron su fe en el arca y no en el Dios del arca. A veces uno pone su mirada en las cosas, pero Él es más grande que las cosas. A veces uno le pone valor al templo y se porta muy bien en el templo, pero hay uno más grande que el templo.
Entonces me di cuenta que cuando se hablaba de la gloria, se hablaba de la presencia activa de Dios. Pero me tuve que venir al Nuevo Testamento y me encontré con un versículo que, refiriéndose a la gloria, apunta a un sitio, a un lugar. Es en Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10, donde se dice que se ve a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, y dice, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Y más adelante dice en el versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Quiere decir que en ese pasaje la gloria es un lugar, habiendo de llevar muchos hijos ¿a dónde? A la gloria. Pero me encontré en Romanos capítulo 8 y versículo 21, que ya no se habla de un lugar, sino que se habla de la gloria como un estado. Versículo 21 de Romanos 8 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, ¿a qué? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, de un estado de corrupción a un estado de libertad. La gloria tiene que ver ahí en ese texto con un estado. Pero claro, la pregunta todavía no me la había contestado, que es cómo y cuándo le damos gloria a Dios. Pues yo tengo aquí 5 maneras que quiero compartir con ustedes de cómo y cuándo le damos la gloria a Dios. Con eso quiero decir que no solamente diciendo las palabras gloria, y no solamente con la enunciación fonética le damos la gloria al Señor. Él hizo un día un reclamo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Qué quiere decir eso? Que ellos le decían fonéticamente Señor, pero con sus vidas no asumían la posición propia de aquel que tiene a alguien como Señor. Y para que usted, hermano, lo recuerde, la primera manera de darle la gloria a Dios es cuando reconocemos sus atributos. Juan dijo en el capítulo 1 de su evangelio, el evangelio de Jesús escrito por él, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos, ¿qué vimos? Su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo me pregunté, ¿y cómo fue que Juan vio su gloria? Bueno, el mismo texto lo explica. Lo vio como el Dios de gracia y como el Dios verdadero. 2 atributos de nuestro Dios. El Dios que yo les estoy predicando es el Dios de toda gracia. El Dios que yo les estoy predicando es el Dios verdadero. Y esa es la manera que Juan dice, vimos su gloria.
En Juan capítulo 2 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó, ¿qué manifestó? Su gloria. ¿Y cuál era la señal que había hecho? El milagro. Había convertido el agua en vino, demostrando que Él es el creador, demostrando que Él es el Dios todopoderoso. Es decir, ya no es como el Dios de gracia y como el Dios verdadero, sino que además como el Dios creador y el Dios todopoderoso. En Juan capítulo 11, cuando su amigo Lázaro enfermó y él iba para la aldea de Betania, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado a través de ella. Así lo dice textualmente la palabra en el capítulo 11 del libro escrito por Juan, el Evangelio del Señor Jesús, escrito por Juan. Cuando él llegó a la aldea de Betania, ya Lázaro había muerto. Y hacía 4 días. Y él pidió que quitaran la piedra. Y ellos se rehusaron. Señor, es de 4 días. No nos pidas que quitemos la piedra. Pero Jesús dijo unas palabras. No te he dicho que si crees, verás, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Y la vieron. Cuando él llamó a Lázaro y Lázaro se levantó. ¿Qué estaba él demostrando ahí? Que no solamente es el Dios de gracia, que no solamente es el Dios verdadero, sino que además es la resurrección y la vida. Él lo había dicho. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan capítulo 7, oiga, y parece que en Juan es donde más se habla de la gloria. Claro, presenta a Jesús como Dios. En Juan capítulo 7 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo de los que habrían de recibir, ¿qué? El Espíritu Santo, y lo puso en futuro porque aún el Señor no había sido glorificado. Y yo me pregunté, ¿qué faltaba en la glorificación de Cristo? Ya se había demostrado que Él es el Dios de gracia, que Él es el Dios verdadero, que Él es el Creador, que Él es el Dios todopoderoso, que Él es la resurrección y la vida. Pues faltaba casi nada, faltaba su muerte, su sepultura y su resurrección. Porque cuando Él murió y resucitó, estaba demostrando que todo lo que Él había dicho acerca de sí mismo era verdad. Estaba demostrando que Él es Dios manifestado en carne. La resurrección le pone el sello, como cuando el notario autentica un documento. La resurrección es la autenticación de que Él es el Hijo de Dios. Dicho de otra manera, Dios manifestado en carne. Todo esto me llegó a hacer concluir que nosotros le damos la gloria a Dios cuando reconocemos uno o dos
o más de sus atributos. Quiere decir que cuando usted ora por un enfermo y le pone las manos en el nombre de Jesús y el enfermo es sano, en ese momento se está glorificando el Señor, porque está demostrando que Él es el sanador. ¿Cuántos han sido sanos? ¿A cuántos el Señor los ha sanado? A mí me ha sanado. Yo estuve desahuciado de los médicos, pero contra pronóstico estoy aquí. Y le doy la gloria a mi Salvador. Primera forma, ¿cuándo y cómo le damos gloria a Dios? Cuando reconocemos sus atributos. Segundo, cuando recibimos al Señor Jesús. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿en dónde? En nuestros corazones, ¿para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo estaba tratando de discernir ese texto y claro, en concordancia con lo que hemos dicho antes, que es el reconocer sus atributos, aquí en este pasaje está inmerso uno de los atributos de Dios de los cuales nosotros todos somos testigos. Es verlo a Él no como el Creador, no como el Dios Todopoderoso, no como aquí lo vemos como el Salvador. Porque Jesús quiere decir Jehová, salvación nuestra. ¿Cuántos han sido salvos? ¿Cuántos salvos hay aquí que le den la gloria al Señor Jesús? En Colosenses capítulo 1 y versículo 27, dice la palabra acerca de un misterio oculto desde los siglos y las edades. Oiga, un misterio oculto, pero ahora revelado. Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Qué cosa? La esperanza de gloria. Hermano, eso es grande. Al hermano Zúñiga le decían: hermano Zúñiga, estamos admirados de ver cómo los pentecostales adoran a Dios como si lo tuvieran ahí, al lado. Y dijo el hermano Zúñiga: no, hermanito, no lo tenemos al lado, lo tenemos dentro. Cuando recibimos al Señor Jesús, Él se glorifica en nosotros. Tercera manera, cuando nos sometemos al proceso de Dios. ¿Recuerdan la primer P ayer del crecimiento, que es proceso? Bueno, cuando nos sometemos al proceso de Dios, 2 Corintios capítulo 3 y versículo 18.
Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Oiga, esto es maravilloso. ¿Sabías tú que tú estás siendo transformado a la misma imagen del Señor? Bendito sea el Señor. Eso es grande. Como por el Espíritu del Señor. En otras versiones dice que nosotros somos un espejo que refleja la gloria del Señor. Y somos transformados de gloria en gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Cuando se recibe el Espíritu Santo, el Señor se está glorificando en uno. Y entonces adquiere sentido lo que un compositor escribió en una canción. Lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Nosotros somos como la luna, que refleja la luz del sol. La luna no tiene luz propia. La luz que tiene la luna es reflejada del sol. Y la luz que tenemos nosotros es el reflejo de la gloria de Dios. Por eso dice la Biblia, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, el cuerpo y el espíritu, son de Dios. Primera de Corintios 6:23. Cuarta manera de darle la gloria a Dios, cuando damos testimonio. Hermanos, yo me pregunté una vez, ¿qué quería decir el Señor cuando afirmó, vosotros sois la luz del mundo? ¿Cómo alumbramos nosotros? Me pregunté, porque queremos ser la luz del mundo, o debemos ser la luz del mundo. Pues ese pasaje está en Mateo capítulo 5, pero tuve que leer el contexto para darme cuenta que hay un perfil, hay un rasgo característico, cierto tipo de personas que alumbran. ¿Y cómo son las personas que alumbran? Bueno, el sermón de las bienaventuranzas nos da la clave. Primero, son aquellos que lloran por su pecado. Son aquellos que son mansos. Son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Oiga, yo me pregunto, ¿cuántos hemos llorado por nuestro pecado? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos hemos aprendido del Señor la mansedumbre? Porque fue de lo único que el Señor pidió que aprendiéramos de Él. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. A veces nos enamoramos del Jesús que derriba muros, que desata yugos, que sana el cáncer, y nos olvidamos del manso y humilde. ¿Cómo es el rasgo característico de esas personas que alumbren? Son misericordiosos, son de limpio corazón. Aquí hay que decir que el limpio corazón lo tenemos porque Él ha limpiado nuestro corazón. Son pacificadores, padecen persecución por causa de la justicia,
son vituperados y perseguidos. Y ahora, a todos que tienen ese rasgo característico, es que el Señor dice, ustedes son la luz del mundo. Porque la gente del mundo no tiene estos rasgos característicos, pero nosotros sí los tenemos. Y por eso el Señor remata esa disertación, por lo menos en la parte correspondiente, en el versículo 16 de Mateo 5, cuando dice, así alumbre vuestra luz delante de quién, de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y yo quisiera que usted lo leyera ahí, que dice además, y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que cuando damos testimonio de Él, lo estamos glorificando. Oiga, tiene razón el coro aquel que dice, heme aquí, yo iré, Señor, heme aquí, yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré a las naciones. Quiero decir que cuando damos testimonio le estamos dando la gloria a Dios. Uruguay se está llenando de la gloria de Dios. Un país ateo, ateo, que no cree en Dios, pero llegó una luz. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Las tinieblas no se combaten a sombrerazos. Las tinieblas se combaten encendiendo la luz. Cuando damos testimonio, estamos glorificando a Dios. Claro, la gente nos ve y dice, oiga, ese hombre es raro. Esa mujer es rara, es distinto, es diferente. Sí, somos raros. Sí, iglesia, somos distintos. Somos únicos. Porque tenemos un Dios que es único. A Él sea la gloria. Quinta manera de darle la gloria a Dios, al servir según el don que hemos recibido. Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 10 dice, cada uno, es como si el Señor nos pusiera el dedo así, cada uno, según el don que ha recibido. ¿Aquí alguien ha recibido un don? Bueno, la salvación es un don. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo ¿a quién? A los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, hago énfasis en esa frase, para que en todo, la pongo con negrilla,
la resalto, la pongo en letras mayúsculas, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero decirle, iglesia, esto: todo lo que se hace para la gloria de Dios da resultado. Todo. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre, la gloria por tu misericordia y tu verdad. ¿Sabe que me puse a leer la carta a los Corintios y me di cuenta que Moisés se ponía un velo en la cara cuando él subió al monte Sinaí? A él le brillaba el rostro y se puso un velo. Y yo me pregunté, ¿para qué se puso un velo? Bueno, en la carta a los Corintios lo explica. Dice que para que los hijos de Israel no vieran la gloria que había de perecer. Quiere decir que la gloria de Moisés en su rostro iba de más a menos. Pero en contraste con la gloria de Moisés, el Señor hace un comparativo entre el antiguo pacto y el nuevo. Y pone a Moisés como el hombre protagonista en el antiguo pacto con respecto a su gloria. La gloria de Moisés se iba desvaneciendo y puso el velo sobre su rostro para que los israelitas no vieran la manera en que esa gloria desaparecía. Pero en la iglesia, en ti, en mí, la gloria no va de menos no va de más a menos, sino que va de menos a más. Y dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces, en el libro de los Corintios, en la carta a los Corintios, queda plasmada esa característica de la gloria del Señor. La próxima gloria del Señor, la que estamos esperando, es cuando Él regrese otra vez. Por eso dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y yo quisiera repetir las 5 maneras, porque mi interés es que usted se lleve este mensaje para la casa. Primero, cuando reconocemos sus atributos. Segundo, cuando recibimos al Señor. Tercero, cuando nos sometemos al proceso de Dios. Cuarto, cuando damos testimonio de Él. Y quinto, cuando servimos según el don que hemos recibido. No sé si deba decirles esto, pero se lo voy a decir. Si usted ha visto alguna vez algún creyente que pasa al púlpito y dice, yo no sé cantar, me desafino, me desentono, pero lo voy a hacer para la gloria de Dios. Yo me pregunto, ¿será que eso le da la gloria a Dios? No, porque ese no es el don que Él tiene. Y para darle la gloria a Dios hay que ministrar según el don que hemos recibido.
como quien dice, zapatero a tus zapatos. A mí me dijo una vez una hermana en una congregación: hermano pastor, el próximo domingo le toca cocinar a usted. Porque aquí en esta iglesia todos cocinamos, incluso el pastor. Yo le dije: hermana, con mucho gusto, yo cocino y usted enseña en la dominical. Dijo: hay poder en el nombre de Jesús. Me dejó predicar y se fue a cocinar. Entonces, hermanos, el Señor nos participó de su naturaleza. Podemos disfrutar de ese estado. Estamos en un proceso. Damos testimonio de Él. Servimos según el don que hemos recibido. La gloria es suya y proviene de Él. Les quiero contar algo. Me confieso con ustedes. Mi madre un día me dijo: hijo, estoy preocupada. Mi madre ya partió con el Señor, pero me dijo: estoy preocupada. Le dije: madre, ¿por qué estás preocupada? Dice: porque a nosotros nos pasa como al pollino, el burro. Dije: madre, eso suena fuerte. Como el burro. Explíqueme un poco más. Sí, como el burro que entró al Señor a Jerusalén. Le ponían los mantos y el burro pensaba que eso era para él. Pero no era para él. Era para el que iba encima. Y cuando yo compartí esto con unos pastores, un hermano me dijo, hermano Luis Ángel Castaño, me dijo: hermano, déjeme contar una anécdota que viene bien a lo que usted acaba de decir. Dijo: una vez un elefante iba con un ratón encima y empezaron a cruzar un puente colgante y el puente se movía. Y le dice el ratón al elefante: uy, hermano, estamos haciendo temblar este puente. Aquí el que hace temblar tiene nombre. Se llama Jesús. A Él sea la gloria. ¿Cuándo dejamos de dar la gloria a Dios? Cuando un creyente cae en un traspiés, cuando no vive bien, cuando aparenta santidad, cuando cae en pecado, cuando está en enemistad con algún hermano, cuando retrocede para perdición, no se le da la gloria a Dios. Cuando eso suceda, estamos al borde del colapso. Y cuando digo al borde del colapso, me estoy refiriendo a lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 1 y versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pero nosotros, cuando digo nosotros, me incluyo yo, incluyo estos ministros. Pero nosotros estamos destinados a darle la gloria a Dios. Estamos dispuestos, lo digo afirmativamente, no lo digo dubitativamente, lo digo afirmativamente.
hermanos argentinos, Iglesia del Señor en la Argentina, estamos dispuestos a darle la gloria al Señor. Estamos dispuestos a recibir al Señor de gloria. Mire, hermano, el Salmo 24, algunos dicen que ese salmo habla de el día en que el Señor, después de haber resucitado, sube al cielo para presentar su sangre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otros dicen que no, que se refiere a su regreso cuando Él venga en la gloria con la iglesia del Señor a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Pero déjeme decirle que, y me tomo la libertad para usar una aplicación distinta de ese salmo. Porque déjeme decirle que el Señor, y esto es una buena noticia, ya no vive en el tabernáculo, ya no vive en el templo de Salomón, ya no vive en el templo de Herodes. La buena noticia es que Jesús se cambió de casa. Jesús se cambió de casa. Oh, santo. Oh, Señor Jesús. Ahora la casa de Dios somos nosotros. Y el Salmo 24 dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Las cabezas de las puertas son los dinteles. No sé aquí cómo se llama el dintel de la puerta. Y dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. En la antigüedad los palacios se hacían grandes y majestuosos, directamente proporcionales a la grandeza del rey que lo habitaba. Por eso los espacios tan grandes de esos palacios y por eso las puertas tan altas de esos palacios. Pero a nosotros que somos casa de Dios, alzad puertas vuestros dinteles y alzad vosotros puertas eternas y entrará. Y entrará. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Bueno, el Salmo 24 lo dice. Jehová el poderoso en batalla, Jehová el fuerte y el valiente. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas. Y entrará
¿Y quién entrará? Iglesia, ¿quién entrará? Iglesia, ¿quién entrará? Jóvenes de la Argentina, ¿quién entrará? Juventud argentina, ¿quién entrará? Oh, Chabarabatus.